Muchas gracias, Néstor. Gracias. De verdad, siempre nos mantiene al día con las noticias. Sí, eso es importante. Así es, Néstor, gracias. Miren, queremos comentarles en nuestro segmento de salud que la leche es un lácteo que consumimos más de lo que pensamos, porque usualmente es un ingrediente habitual de cualquier comida y nos enteramos que muchas comidas la tienen, como el yogurt, el helado, las merengadas, incluso el pan. Así es, pero existen muchas personas que se enferman al consumirla. A eso normalmente se le llama intolerancia a la lactosa. ¿La ha escuchado? ¿Usted cree que está padeciendo acerca de esto? Pero resulta que podría ser una alergia. Así que hoy vamos a estar hablando de la intolerancia y la alergia, que no es lo mismo. Por eso está con nosotros la gastroenterólogo Criselis Gómez para ayudarnos a entender la diferencia entre una cosa y la otra. Bienvenida, Criselis. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, encantada de estar aquí una vez más en este espacio y además compartir información de salud interesante, útil para todos los televidentes de Portadas. Y nosotros encantados de que nos acompañes porque desde ya queremos ir pues diferenciando todo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la alergia y la intolerancia a la leche? Bien, por supuesto, comenzar por acá. La Academia Europea de Alergia e Inmunología establece una clasificación en donde la alergia alimentaria, ¿ok?, hay un compromiso o tiene que ver con mecanismos inmunológicos. Vamos a hablar de una primera diferencia. Y la intolerancia alimentaria, entonces, no tiene que ver con respuesta del sistema inmunológico. Hablando de alergia, es una respuesta agresiva, grave, porque el cuerpo no reconoce, en este caso que vamos a hablar de la alergia a la leche, no reconoce una proteína o varias de las proteínas que forman parte de los componentes de la leche, y es por eso que va a tener una respuesta característica en cuanto a síntomas físicos, emocionales, y bueno, que los vamos a conversar. Oye, esa diferenciación que la tenemos aquí en pantalla, me voy a detener ahí porque me llama la atención. Fíjate, la intolerancia a la lactosa se origina por la falta de una enzima para romper la lactosa en glucosa o galactosa. Esa enzima se puede tomar en pastillas, está en cápsulas. ¿Cuál es esa pastilla? Realmente la lactasa, o sea, vamos a hablar ahora de la intolerancia. Cuando hablamos de una intolerancia a la lactosa, no estamos hablando bien de una reacción inmunitaria, ¿no? Pero aquí hay una incapacidad que puede ser total o parcial de esta enzima que se llama lactasa, que todos las tenemos, ¿ok?, que se encuentra en el intestino. Y básicamente lo que va a hacer es, como tú bien lo leíste, romper los enlaces o metabolizar ese azúcar de la leche, que es la lactosa, y hacerla como más digerible, ¿bien? Y convertirla en los dos azúcares, tanto en la glucosa como en la galactosa. Pero cuando no tenemos esa enzima, ¿ok?, que sea congénita o sea que se ha desarrollado en el pasar de los años, va a ocurrir una característica, que es que la lactosa va a llegar íntegra, o sea, sin modificación al colon. Y es aquí en donde la microbiota intestinal y las bacterias colónicas van a hacer su trabajo, van a fermentar más gas, más metano, ácido láctico, inflamación, y dolor, eso es lo que está precisamente, todos estos cambios químicos es lo que va a responder, por supuesto, todas las manifestaciones gastrointestinales. Doctora, en la mayoría de los casos, cuando nos referimos a alergia, lo conectamos directamente a la leche de la vaca. ¿Es posible que una persona con esta alergia también reaccione a la leche de cabra, a la leche de oveja o a las bebidas vegetales como la leche de almendra o de coco? Sí, maravillosa tu pregunta, porque bueno, cuando hay una alergia a la proteína de la leche, a la vaca particularmente, también el paciente va a responder a la leche de cabra, a la leche de búfala. Sin embargo, la leche de cabra y la leche de búfala tiene menos concentraciones proteicas, por así decirlo, que la de la vaca, ¿ok? Entonces, se eliminan por completo cuando un paciente es alérgico. Y también es importante decir que pues, generalmente la alergia ocurre o se manifiesta en los primeros años o los primeros meses de vida. Entonces, esta es una característica también bien importante que decir y que recordar en cuanto a la intolerancia alimentaria. Y la diferenciación, ¿no? Sí, totalmente, porque la alergia a la proteína de la leche generalmente lo descubre la madre, ¿verdad? Porque hay síntomas como cuáles, como eczema, como lesiones en la piel, problemas respiratorios, y es porque está asociado entonces a las fórmulas, entre otras. Consulta con el gastropediatra o con el pediatra, hacen las pruebas y se dan cuenta que hay una alergia. Retiran el lácteo, por supuesto la leche, y el paciente
mejora y se recupera evidentemente sin tener un contacto posterior con la leche. Como está en la tabla, se supera entonces a temprana edad cuando Sí. es el tema de la alergia Sí, en los niños. sí, de hecho hay una estadística de que a los 3 años de vida ya el 80% de estos pacientes ya se resuelve el tema de la alergia. La En la alergia. alergia a la proteína de la leche, Ajá. ¿ok? Ok. La alergia es otra cosa. Ok. En la intolerancia sí podemos padecerla Prolongado. durante toda nuestra vida, porque también hablando de la lactosa, tenemos una cantidad de lactosa, de lactasa, perdón, que es la enzima que se encarga de metabolizarla desde que nacemos. Pero esto va disminuyendo paulatinamente a medida que nos hacemos más viejos, ¿ok? Entonces es por ello que siempre surge el comentario de que, bueno, después de viejo ahora soy intolerante a la lactosa o en la Sí. adultez. Sí, eso quiero atajarlo allí, doctora, porque efectivamente mi mamá toda la vida tomó leche de vaca, leche completa, de todos sus derivados, y últimamente me ha dicho que cuando toma un café con leche le cae mal. ¿Puede uno desarrollar intolerancia después de cierta edad? ¿Y esto a qué se debe si toda la vida hemos tolerado la lactosa o la lactasa? Sí, perfecto, totalmente. Pensamos como población en general que esto es ahora que se ha visto, ¿no? Que hay un aumento de la intolerancia a la lactosa, pero siempre se ha presentado. El tema es que ahora somos más conscientes como pacientes de los síntomas que estamos presentando cuando ingerimos cierto alimento, en este caso la leche. Y sí, puede estar presentando ella una intolerancia a la lactosa porque la cantidad de lactasa va disminuyendo paulatinamente. Y si tú has tenido un contacto importante o un consumo importante de lácteos, puedes desarrollarla con más, digamos, con más frecuencia o con mayor aparición. Entonces, esto tiene una explicación Tiene científica. Yo he llegado a pensar incluso que hasta es hereditario. Pero yo digo, Dios mío, no puede ser la abuela, el tío, la tía, el primo y todos sufren del tema de la intolerancia a la lactosa. Hay un compromiso, digamos, lo hay. genético, pero no es la principal causa. O sea, Correcto. todavía están tratando de dilucidar, porque no se trata de una sola causa. En cuanto a las alergias y las intolerancias, sí, hay un déficit total que puede ser congénito. El paciente puede nacer sin lactasa o con niveles muy bajos, ¿ok? Es más raro. Generalmente se presenta pues en la adultez o que mientras ha pasado el tiempo y va disminuyendo la actividad de esta lactasa. Ok, bueno, ya nosotros conocemos la diferencia entre ambas, ¿no? Veamos ahora las recomendaciones médicas para que podamos tener mejor calidad de vida si estamos padeciendo esto. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar la recomendación va a estar dada a que si tienes síntomas, lesiones en la piel, problemas respiratorios, alérgicos, cuando consumes algún tipo de lácteo es hora de consultar. Cuando hay una intolerancia alimentaria, el paciente puede tener síntomas como distensión abdominal, molestias, gases, aumento de gases, hinchazón también lo llaman. Entonces es importante que consultes y por supuesto el que es alérgico a este tipo de alimentos debe cargar una identificación de manera de que sepan no solamente en la leche, sino cualquier alimento, cualquier alergia tienes que cargar contigo un carnet, una cadenita, algo que te identifique porque esto sí puede comprometer la vida del paciente. Es importante. Una pregunta más, antes de hacer la pausa, o antes de irnos a la cocina, mejor dicho. ¿Qué consejo le das a las personas para comer fuera de casa, en donde, por supuesto, no tenemos el control de todos los ingredientes de los alimentos, de lo que puede tener, Sí, claro. lo que puede llevar en un restaurante, por ejemplo? Sí, bueno, en cuanto a los restaurantes, siempre es importante también llevar el mensaje para la industria alimentaria, ¿no? Porque hay que incluir en el menú, por supuesto, un menú exclusivo para los pacientes, mejor dicho, inclusivo, para que los pacientes intolerantes a la lactosa, los pacientes alérgicos, puedan comer sin ningún tipo de problema. Es evidente que tienes que preguntarle al cocinero, tienes que preguntarle al camarero que no contengan lácteos y que no contengan los alimentos que tú eres alérgico, porque también hay una reacción cruzada, que es cuando se realizan o se preparan los alimentos mezclados con otros en donde sí contenían lácteos, Claro. y allí también el paciente puede tener la alergia. Entonces es importante crear esa conciencia preventiva a nivel también de los restaurantes, por supuesto. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Siento que todas las personas que ahora mismo nos ven se sienten más tranquilos y si por alguna razón no lo sabían, ya identificaron que pueden tener
alguna alergia o alguna intolerancia, de verdad, bueno, maravilloso. Y tú sabes que se me viene en este punto si existe quizá algún medicamento que pueda influir o acelerar el tema de la intolerancia a la lactosa, A porque ver, a medida que uno va, enseguirnos. porque, o sea, es un tema de que vas relacionándolo, no Sí. nos da temprana edad, pues se empieza a desarrollar a partir de cierta edad, Sí. quizás sea por algún consumo de medicamentos, por llevar Puede algún ser. control de algo, ¿no? Puede Bueno, muy ser. interesante tu pregunta, Sí. porque en los pacientes que tienen colitis, que tienen gastritis o que toman múltiples medicamentos, puede haber una inflamación del intestino y esto directamente precipitar estas intolerancias. Así que sí, definitivamente está asociada con condiciones de base o con patologías que puedan cursar de forma transitoria y pueden estimular o precipitar esta intolerancia. Bueno, lo que debemos hacer es consultar al médico en caso Es de así. tener alguna dolencia, o identificar algún síntoma. Gastrointestinal, No se exacto. automedique, vaya al médico, ellos van a estar allí para brindarle todo lo necesario y pueda sentirse mejor. Y hablando